¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Último domingo del año. Vamos a conversar del desastre que se armó esta semana con el tema del servicio militar obligatorio con una de las personas que, bueno, por lo menos está aportando un elemento, digamos, de reconstrucción, entre comillas, de todo el sistema del servicio militar obligatorio, estimamos. Cristian González, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico. Cristian, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Cristian, bueno, ustedes presentan el proyecto de ley, yo tengo entendido que es de Deciré Más y algo por el estilo. Así es. Pero lo presentan ustedes a la Comisión Permanente y danos un detalle así rápido. Yo sé que la gente leyó muchísimo esta semana, pero de cualquier manera. Bueno, lo que nosotros hicimos es en representación del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, en nuestro carácter de apoderado, fuimos a solicitar a la Comisión Permanente convoque a ambas cámaras del Congreso a una sesión extraordinaria a fin de tratar la ley ya presentada por el senador Pedro Santa Cruz y la doctora Deciré Masi, donde fundamentalmente se trata la derogación del capítulo 5 de la ley 569/75, que se refiere a las tasas militares por no cumplir el servicio militar obligatorio por varias razones. En primer lugar, hay una razón histórica que te voy a comentar y vos recordarás que el Partido Liberal y la Juventud Liberal, y en aquella época el propio Efraín Alegre, cuando la Convención Nacional del 92 encabezó una campaña para que en la Constitución Nacional se establezca el servicio, la objeción de conciencia, ¿verdad? Otra es la razón jurídica. ¿Por qué? Estamos hablando de una ley del 75, en la época de Stroessner, con otra constitución, y para nosotros en estos momentos esta ley es violatoria del artículo 129 de la Constitución, que reglamenta el servicio militar obligatorio y el servicio de objeción de conciencia. Que claramente ese artículo dice que no tiene que haber una reglamentación punitiva con relación al cumplimiento digamos, de estos servicios. Y también hay una razón social, hay una razón económica, que es una derogación más, se planteó como una derogación nuevamente y que va a afectar a sectores populares que está viviendo el día a día. Y otra razón que en estos días ya finalmente en la tarde del viernes escuché decir al ministro de Defensa, Soto Estigarribia, algo que lo señalamos desde el inicio y que se sabía siempre, que el Estado paraguayo no tiene las condiciones estructurales para albergar a toda la población juvenil que año a año llega a la edad de cumplir el servicio militar obligatorio. Solamente puede hacerlo a 4 o 5 mil personas, según las informaciones que tenemos al año. Sin embargo, llegan a esa edad varones algo así como 40.000. Si no es más. Si no es más. Pero hablemos de que 20, 30, 40.000. Claro, es más que 4.000. Mucho más que 4.000. Y sin embargo, ¿cómo vas a exigir? Bueno, si no estás en el servicio militar, tienes que pagar una tasa. Cuando el Estado no establece las condiciones que finalmente todo aquel que quiera cumplir el servicio militar obligatorio lo haga. Así también el tema, Enrique, de la objeción de conciencia, tampoco, hay una ley, ¿verdad?, del 2010. La 4013. Creo que es 4013 del 2010, pero tampoco hay información, hay claridad, instituciones donde cumplir. Y bueno, también nosotros creemos que hay que replantear esa cuestión de cómo cumplir el servicio, de ser actual, porque hablábamos con el presidente del partido y justamente él me está diciendo, hay acá desde un discurso oficial y vetusto, arcaico, de decir, bueno, si querés ser patriota, tenés que irte al cuartel. A la patria no se le sirve solamente desde el cuartel. En esa misma lógica
diríamos que las mujeres entonces en el Paraguay no son patriotas. Es ridículo. Y nosotros, los liberales o los paraguayos, tenemos muchas personas, hasta la propia doña Coca, iba a los cuarteles pero para defender los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, desde todo punto de vista y la reacción de la juventud de una manera extraordinaria, que no es más que responsabilidad del gobierno, de la información, de cómo fue a solicitar desinformado lo que pasó en Villarrica, lo que pasó acá en la propia Defensoría del Pueblo, acá en Asunción. Bueno, se generó una, podemos llamarlo de alguna manera un caos en ese ámbito, y es por eso que nosotros ya decíamos el miércoles, si mal no recuerdo, que fuimos a la comisión permanente, decíamos, hay que convocar y hay que aclarar justamente por la desinformación que afectaba prácticamente a toda la población, porque la gente tiene un hijo, en la casa está, un primo, un hermano, se generó toda una confusión. A mí me llamó mi hermano a decir, con relación, tengo un sobrino que está por cumplir 18 años, ¿y qué hacía? Porque no tiene también el interés de, si bien él fue cineforista, no tiene el interés, o el hijo está en otra cosa, ¿verdad? O sea, se manejó absolutamente de una manera irresponsable, informal. Tenemos, y colaboró muchísimo, y estoy absolutamente de acuerdo con la senadora Desirée Masi, colaboró muchísimo uno que funge de defensor del pueblo, que no tiene ninguna condiciones, es colega mío, ¿verdad? Pero la verdad, en toda su actuación... Cuando vos decís colega tuyo, que tu compañero de facultad... No, es abogado. Ah, es abogado. Es abogado, desde ese punto de vista. Yo no lo conozco, lo vi de que fue defensor, y absolutamente todas sus actuaciones me parecieron desastrosas. Habiendo tanta gente que tiene esa tradición de trabajo en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los intereses generales, que haya ingresado esta persona realmente fue lamentable, y es una decadencia, demuestra la decadencia que vivimos el periodo pasado, sobre todo en las instituciones, ¿verdad? Contenerle a esta persona ahí que también contribuyó a generar toda esta situación medio de psicosis, ¿verdad? Ahora, bueno, ahí, Cristian, una cosita, perdón, sí. Muy interesante la exposición que estás haciendo, pero quiero dividirla en varias partes, sí, porque tiene varios aspectos los elementos que estás, el enfoque que estás dando. Quiero empezar con el tema de la responsabilidad de los hechos. La gente que vio las imágenes de Villarrica del viernes, estimados amigos, va a coincidir con Cristian en que esto fue caótico, fue realmente irresponsable de parte del defensor del pueblo. ¿Y a dónde te planteo así la cuestión, Cristian? El viernes a la mañana de Secarinal nosotros volvimos a hablar por tercera vez con el general Humberto Segovia, el director de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Y fue la primera vez que el general Segovia nos dijo así con mucha claridad y con bastante firmeza también, que la responsabilidad política de este desastre era del defensor del pueblo. Que las Fuerzas Armadas no habían planteado en ninguna manera, digamos, un petitorio de modificar las condiciones en que venía desarrollándose la situación, justo por lo del cupo que vos estás señalando de 4.000, y que acá al que hay que imputarle la responsabilidad de todo esto que pasó es Miguel Godoy. Entonces, me gustaría profundizar un poquito esto que vos estás señalando de quién generó todo este desastre. Mira, yo creo que tiene mucha responsabilidad, pero no puede el gobierno también desentenderse, porque hay un discurso oficial desde la campaña con relación a este tema, y eso es algo que se conoce. Yo he visto una foto en el Twitter donde el presidente de la República, con todo el respeto al referirse, me refiero en el sentido cuando le menciona a su hijo, dice que así se sirve a la patria, algo así, no recuerdo. Sí, ahora esta semana fue esta semana. Entonces, hay una equivocación para nosotros desde el PLRA, y esto ya dije, ¿verdad? Servir a la patria no es solamente ir al cuartel. Lo que tenemos que es organizar, replantear toda esa situación y organizar un servicio
la objeción de conciencia que en la ley actual inclusive le da la potestad o la facultad a un consejo de aceptar o no esa objeción. Pero desde el momento cuando uno manifiesta, ya tiene un reparo ético al hecho de irse al cuartel, ya no se tiene que estar... No se tiene más que discutir. No se tiene que discutir, lo que se tiene que organizar de una manera a que sirva realmente a la gente, a la sociedad y a la formación, que sea parte de la educación de un ciudadano, el servicio civil. Eso es lo que tenemos que organizar, inclusive, Enrique... Cristian, permíteme una cosa. No, vamos a entrar en ese tema porque tenemos tres bloques más que quiero... No, acá yo quiero empezar señalando el tema de responsabilidades para después ir a eso que vos estás señalando. Porque vos no le podés, digamos, decir a la gente que hay una situación que se está desarrollando, y yo concuerdo contigo con que la mala comunicación del gobierno contribuyó enormemente al éxito de Miguel Godoy en armar este despelote, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero, digamos, la patada inicial, el puntapié inicial en términos de los relatores deportivos, lo generó el defensor del pueblo, es decir, el hombre que debería haber tratado de que esto se mantenga. Mira, Enrique, el defensor del pueblo, te reitero, no tiene las más mínimas condiciones de asumir una situación como esta. No puede ser defensor del pueblo. ¿Vos coincidís con Desiree Masi que hay que hacer ya juicio te político? dije que, bueno, esa es una labor parlamentaria, No, pero ella... si yo fuera parlamentario y podría tener una iniciativa, si fuera un diputado, estaría en la tesitura de que esta persona no puede seguir frente a la... Entre paréntesis, ya te pregunto esto jurídicamente, él tiene Miguel Godoy tiene el mandato vencido ya, ¿verdad? No, entiendo que no. Él creo que, no recuerdo, pero ya son 5 años. Porque él es un delegado parlamentario, ¿verdad? Y creo que cada 5 años. Es elegido con el periodo Claro, parlamentario. pero se eligió muy, yo creo que tiene 3 años por ahí, tiene que ser 5 años. 5 años no, tiene también un plazo, no es que el Parlamento cuando decida hacerlo termina su mandato, solamente por el juicio político y dura 5 años y hay la verdad que no es una figura constitucional porque la Constitución solo habla del defensor del pueblo, pero en aquel momento por un acuerdo político ya en ambas cámaras también se eligió a un adjunto, a un subdefensor, pero lo que la Constitución habla es de un defensor del pueblo. Así Noviembre de 2016 me está diciendo producción acá, fue la elección y bueno, 17, 19, 20, 21. No, por favor, o sea... No, entonces te pregunto una cuestión concretita, así bien, porque tenemos que ir a la pausa rápido. La gestión de Miguel Godoy en esta materia del servicio militar ahora y objeción de conciencia, esta semana, ¿podría ser causal per se de juicio político? Yo creo que toda su gestión, o sea, su falta de, digamos, de perfil o de aptitudes o para ejercer esa función, para mí que es causal de juicio político. Nosotros, es un juicio político y si hay mal desempeño, siempre es el mal desempeño y para mí este señor en ningún momento no vimos nada positivo. O sea, vos sos más grave que yo, vos decís que todo luego fue mal desempeño. Toda su función fue, para mí, no llenó de ninguna manera. Tenemos que ser bien claros y en eso. Para mí, este señor no ha aportado nada a la sociedad hasta el momento. Eso es lo que te puedo señalar de manera clara y contundente. Le he visto haciendo, no sé, ahí peleándose con un funcionario. Su actuación... Ahora que recuerdo y de dónde viene también, siendo sincero, su actuación en aquellos hechos de marzo fue lamentable. Marzo del 2017. Marzo del 2017. La muerte de Rodrigo. La muerte de Rodrigo fue lamentable, lo que decía por la gente que se manifestó. Por poco ya, yo no sabía si era un presidente excepcional o era un defensor. Bueno, convengamos que Miguel Godoy es un hombre del cartismo. Y bueno, perfecto. O pero su actuación en ese momento no era en ver los intereses generales, sino en posicionarse políticamente, inclusive con expresiones absolutamente imprudentes en aquel momento. Y bueno, se viene repitiendo y ahora también
veo su actuación bastante, no sé cómo decir, precario, digamos. Tenemos que ir a la pausa, Cristian. Dame un segundito y estamos de vuelta en un ratito. Continuamos con el doctor Cristian González, él es apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Por qué lo invitamos? Reitero, para la gente que se está enganchando ahora, porque el PLRA presentó el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria de las cámaras del Congreso ahora para discutir un proyecto de ley para modificar la ley 569/75, la ley del servicio militar obligatorio. Lo que anterior Cristian nos decía, esto es para eliminar el tema tasas y compañía. Cristian, ahora yo, volviendo un poquito a la modificación de la ley, ¿no te parece que es una oportunidad magnífica para hacer algo ya más orgánico, más grande? Ley de servicio militar, ley de objeción de conciencia o reglamentación genérica del artículo 129, y vamos a definir ya qué hacemos con la defensa nacional de paso, ¿verdad? O nos quedamos en este... No, lo que pasa es que nosotros detectamos el partido, el presidente del partido, que el hecho así grave que iba a generar todo esto que pasó, el hecho de hablar de las tasas, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que veíamos era en tranquilizar a la población en cuanto a el cobro compulsivo o el cobro que se pretendía hacer, esa erogación nuevamente de la gente de pagar. Entonces veíamos que eso era lo más urgente, por tanto, por una manera de tranquilizar a la gente, solicitamos, o el presidente del partido a través nuestro, solicitó al Congreso, a la Comisión Permanente, y en estos momentos hay que decir, ya es una iniciativa parlamentaria, porque los senadores de la multibancada, Amado Florentín, la propia Desiré y algunos diputados, nosotros hablamos con el doctor Ábalos Mariño, con liberales que, bueno, acompañan e inclusive están con la firma para pedir la sesión extraordinaria. Entonces, volviendo a tu pregunta, entendemos nosotros que esto hay que replantear y que realmente el servicio militar obligatorio y la reglamentación de la objeción de conciencia, creo que ese artículo se debe hacer, debe ser complementado, debe ser único. Claro, porque es un solo artículo, ¿verdad? Un solo artículo, y siempre, como lo señalamos nosotros, inclusive en este último proceso electoral, debe ser con un perfil o siempre buscando la formación integral del ciudadano en crecimiento, ¿verdad? En formación. Entonces, es una oportunidad brillante, pero lo que en estos momentos, y esperemos que en esta semana se regularice toda esta situación de psicosis colectiva, que reiteramos, no, es responsabilidad del gobierno y bueno, el mal, ya que hablamos también, el mal manejo del órgano que esa ley del 2010 estableció que preside el Consejo de Objeción de Conciencia, que es la Defensoría del Pueblo. Así. Claro, totalmente. Estábamos hablando, estimado amigo, y lo vamos a adelantar ahorita nomás, porque no porque no lo vamos a discutir en más detalle enseguida. El artículo 144 de nuestra Constitución dice que Paraguay renuncia a la guerra. Así mismo. Tenemos el material ahí a disposición de ustedes, pero yo quiero señalar, Cristian, sobre este tema, que yo creo que renuncia a la guerra de agresión, pero Paraguay no puede renunciar nunca a su defensa. No, eso es categórico. Nosotros no tenemos que estar, desde luego, preparados en caso de que tengamos un problema de ese tipo, que la realidad actual también nos señala la situación de las Fuerzas Armadas, la precariedad, si vamos a hablar en ese sentido institucional que tenemos, nuestras condiciones, en una teoría, yo no soy un conocedor, pero nuestras condiciones estructurales de organización en la teoría de una guerra internacional, yo creo que son mínimas. Estamos teniendo el problema inclusive con una guerrilla que por su número, el tema del EPP y los resultados
demuestran que realmente tenemos que hablar en serio en la Fuerza Armada antes que preocuparnos que jóvenes cumplan con el servicio militar obligatorio. Nosotros tenemos una tradición como paraguayos que en los momentos difíciles siempre hemos reaccionado y siempre nos hemos unido y hemos, inclusive en situaciones últimas de menor nivel, la juventud demostró, y te puedo asegurar, la juventud del marzo del 99 o la juventud de los estudiantes universitarios que se organizaron, los jóvenes estudiantes que salieron a reclamar secundarios, o los últimos que salieron en el marzo último. En marzo del 2017. 2017, te puedo asegurar que una gran mayoría nunca pisó el cuartel, pero sin embargo cuando tiene que estar defendiendo principios de derechos, demostrando patriotismo en ese sentido, siempre se ha demostrado. Entonces, lo que acá hay que, te reitero, y me parece importante decir que hay que cambiar ese concepto que lastimosamente se usó inclusive desde la campaña del oficialismo, que el servicio a la patria es ir al cuartel. Hagamos patriotismo, hagamos servicio a la gente, al pueblo, pero pero podemos hacerlo de muchas maneras. No, hay, Cristian, una cosita nomás para ahondar este tema, sí. y seguimos nosotros con No, lo que pasa, yo creo que la oportunidad es magnífica para plantear ya una cuestión genérica sobre qué hacemos con la defensa. Sí. Yo te diría lo siguiente, estoy totalmente de acuerdo con que el patriotismo se expresa de muchas maneras, pero convengamos que nosotros ganamos la guerra del Chaco porque los gobiernos, entre paréntesis, liberales, tenían organizado el ejército. Claro, o sea, se estaba preparando. El ejército paraguayo estaba, yo creo que el ejército paraguayo que entró en combate en junio de 1932 era el mejor ejército de América en ese momento, excluyendo a Estados Unidos, ¿verdad? Pero sin ninguna broma, no estoy haciendo ninguna exageración. Disculpame que te interrumpa en ese punto, porque quiero aclarar algo. Nosotros oficialmente no estamos en contra del servicio militar. Aquel joven que quiera ir a hacer su servicio militar, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero el Estado le debe dar las condiciones como dice la Constitución. 100% de acuerdo. Y que haya la cantidad, que se tenga la posibilidad de albergar todo aquello. No es ¿cómo digamos? Ese debate así tan informal de están en contra del servicio. No, nosotros no estamos en contra de aquellos desde el punto de vista de la libertad y de la decisión, de además una cuestión constitucional, que vayan a cumplir, pero que no se obligue o no se le quiera cobrar o que no se organice un servicio educativo que realmente sirva. A eso estamos apuntando, ¿verdad? No, Cristian, ¿por qué yo te planteo el tema Porque fíjate vos que a mí me parece totalmente injusto, yendo ya al proyecto que ustedes presentaron, primero que se les cobre tasa. Yo coincido con que esa tasa, en realidad, como dice la senadora de Silvia Massi, es un impuesto. Porque efectivamente, voy a reiterar un poco el concepto que vos dijiste al principio. Es una multa. Atendé un poco. Lo que vos dijiste al principio. El Estado te dice que no podés hacer el servicio porque no tiene infraestructura, pero el Estado te cobra porque no podés hacer. Es decir, el Estado te impide hacer y sin embargo te cobra porque no podés hacer. En consecuencia, en realidad, es un impuesto encubierto. En consecuencia, esto hay que derogar. Eso está clarísimo. Quiero que sepa que yo coincido 1000%, no estoy discutiendo eso. Ahora, mi crítica, entre comillas, es vamos a usar la oportunidad para derogar la ley 569 entera. Porque esta ley, como vos dijiste también, Cristian, tiene 30 años previo a la Constitución, o 20. Entonces, no, tenemos que hacer una ley de acuerdo a la Constitución. Una ley que reglamente el 129 entero. Y ahí te termino con la idea que quiero introducir, perdón por esta... Y es que el Estado paraguayo no puede organizarse, los primeros 4.000 que lleguen a la carrera van a estar lo que... No. A ver, o hacemos por sorteo o hacemos por vocación, pero no hacemos por carrera, por corrida. El que llega primero, no puede, es una irresponsabilidad total. Mira, Enrique, nosotros lo que veíamos, y el presidente veía, me refiero a Efraín, es esta situación que se dio al final de la semana. Había una desinformación y
Y vos sabés la situación de la gente, el tema del susto de pagar, de qué iba a pasar, de qué... Lo que nosotros más pensábamos era en esa situación de tranquilizar a la población, reitero, una psicosis que se generó. Desde luego que es una oportunidad para que hablemos de toda la reestructuración. Ya hay lo político, digamos, no solamente partidario, lo político, las cuestiones sociales, cívicas, se ve y se materializa con acciones, con hechos. Y tenemos hechos concretos. Lo ocurrido en Villarrica, acá, ¿cuál es la verdadera Yo creo que eso de intención? Villarrica tenemos que poner las imágenes de nuevo porque realmente fue impresionante. Esto es una vergüenza nacional, estimado amigo. Pero no de los jóvenes. No, es del defensor del pueblo y del gobierno, Y del porque esto gobierno. es una falencia comunicacional del gobierno. No, yo te vuelvo a señalar, esta es una manifestación objetiva, pública, de que hay, no sé si es el 100%, el 30%, pero hay una parte muy importante de la población joven y paraguaya que no quiere ir al cuartel, diciendo en términos sencillos, y que tiene un artículo de rango constitucional que avala esa posibilidad, que es el de la posibilidad de la objeción de conciencia. Por tanto, no podemos desprender una situación de otra. Así mismo. Entonces, cuando hablamos y tenemos que coordinar esta situación, tenemos que hablar de ambas cosas y de una manera organizada. Yo te pregunto, Enrique, vos que sos una persona que estás en el día a día, en la información, vos sabés, escuchaste, sabés que el gobierno dijo, la Defensoría del Pueblo, no sé quién, cuáles son las posibilidades, dónde podés ir a cumplir, qué vas a hacer como servicio. No. Entonces es absolutamente informal. El Estado, todo se debe organizar en pos del ciudadano. Por tanto, por eso es absolutamente absurdo el hecho de que se haya hablado siquiera de la posibilidad de cobrarle a quien no vaya con toda esta situación que te menciono. Pero ahí una cosita nomás y tenemos que ir a la pausa, Cristian. Sí. No solo tasas militares, que estamos de acuerdo con que esto no se puede sostener más. También en la ley 4013, creo que la 4013 es la de objeción de conciencia, 4013/10. Sí. Ahí también tenemos un sistema de pago. Eso también hay que derogar. Bueno, resulta, sí, un sistema de pago, pero te digo más, otra irrealidad. Esa ley dice que aquel que está cumpliendo el servicio civil optativo, creo que le llaman, debe recibir una remuneración igual al que recibe el que está haciendo el servicio militar obligatorio. Eso es falso. ¿De dónde se cumple? ¿De dónde va a tener recursos el Estado? Está un artículo claramente en eso que dice: quien cumple el servicio civil obligatorio recibirá una remuneración igual de aquel que recibe el que cumple el servicio militar obligatorio. No sé cuánto es el monto, pero en teoría aquel que va al cuartel debe recibir una... Y eso es absurdo, absurdo totalmente. Pausa y estamos de vuelta en un minuto y algo. Llegamos otra vez Entramos al tercer bloque con Cristian González, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico, tema servicio militar obligatorio, servicio civil obligatorio. Vos estabas mostrándome, Cristian, fuera aire, el artículo de la 4013 que habla de la remuneración obligatoria para la gente que cumpla el servicio civil, ¿verdad? Sí, el servicio sustitutivo. En el artículo 10 de esa ley establece, voy a ver si puedo ya, pues, el artículo 10 de esa ley establece que los que cumplen el servicio civil sustitutivo, creo que dice. Sí. Espera, acá ya tengo, voy a leer así para que la audiencia... Dice: el servicio sustitutivo al servicio militar obligatorio será de naturaleza civil, no combatiente ni punitiva, y se prestará en beneficio de la población civil en contribución al desarrollo sustentable del país y con una remuneración equivalente a la que se percibe en el servicio militar obligatorio. Sí, o sea, con todo respeto, Cristian, yo creo que esto también hay que derogar, porque esto no tiene ningún sustento con la realidad. Con la realidad. O sea, no tiene presupuestario
O sea, no, es así, es todas, ambas leyes. Por eso hablamos que ambas leyes tenemos que revisar y no trabajar de manera separada, sino coordinar el servicio, la objeción de conciencia con el cumplimiento del servicio militar Este obligatorio. proyecto que ustedes presentaron ahora... Realmente es un proyecto, aclarando, ¿verdad? Es un proyecto, lo que nosotros solicitamos el miércoles, que se estudie en sesiones extraordinarias el proyecto de ley presentado por Pedro Santa Cruz y Desiré, o sea, el PDP, con relación a la derogación... A las tasas militares. Tasas. Pero no, el punto nomás sobre el que estamos dando vuelta, y creo que hay que insistir, es que usemos esta oportunidad, si es que la Comisión Permanente del Congreso convoca a las cámaras legislativas, para hacer un estudio de ambas normas, la 569 y la 4013, claro. Porque yo creo que, yo creo que es, pero terriblemente deleterio para la sociedad paraguaya tener una ley de cumplimiento imposible, porque no hay la plata. Así mismo, ¿Entendés? O sea, lo que nosotros pretendemos en estos momentos es que se devuelva la tranquilidad a la gente. Ese es el número uno. Ese es el número uno. Sí, a partir de ahí, de esa situación, ahí yo creo que va a ser un proceso que no se va a poder solucionar en una sesión extraordinaria, el tema de hablar de la modificación estructural o de las leyes del servicio militar obligatorio, porque yo creo que ahí tenemos que hablar, se debía dar un debate en la sociedad sobre todo lo que es el servicio militar, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, para que realmente cumpla... Yo lo que tengo miedo, Cristian, ahí es que efectivamente se reúnan las cámaras, no sé, por ejemplo, el 15 de enero, 20 de enero, derogan el capítulo 5 de la 569, pero después nos quedamos todos tranquilos y sigue, perdóname la expresión, sí, esta irresponsabilidad de que venga alguien en Defensoría del Pueblo así, yo quiero que se pague. No, definitivamente. Vuelvo a decirte, Enrique, que las manifestaciones públicas, en el sentido de la demostración que hubo del sentimiento o de la convicción de una parte importante de la población, no podemos saber cuánto, pero lo que vimos, reiteramos, en Villarrica, en las cabeceras departamentales, sí, claro que sí, en Asunción, demuestra que hay gente que no está de acuerdo en ir a cumplir el servicio militar como tradicionalmente se conoce. Por tanto, debemos dar una respuesta porque esto se va a ir repitiendo. Entonces debemos dar una respuesta estructural, ¿verdad?, completa, que nos sirva como sociedad, y eso va a tener su tiempo, y creo que se va a hacer, o si no es una bomba de tiempo, se tiene que hacer. Y bueno, es responsabilidad de todos los sectores, pero reitero, es principalmente del gobierno y bueno, también del Parlamento. Pero lo que tenemos que ver, o con esa acción, o de una manera contundente, a través de un vocero claro y contundente, que el gobierno tranquilice a la gente. Y eso se necesita. Quiero dejar esa parte de la comunicación oficial para el último bloque, sí, porque sí es un capítulo que tenemos que hablar específicamente. Dame. Sí. No, Cristian, aquí, ¿sabes lo que pasa? Perdón que te haga esta observación, sí, pero te hablo en términos ya políticos. Sí. Vos decís, se tiene que hacer, pero convengamos algo, y yo soy afiliado, sí, al PLRA, vos sos, sí, del PLRA, pero nuestra clase política no tiene en general esas preocupaciones, Cristian, hay que decirlo con claridad, y la clase política nuestra se maneja por otro tipo de estímulos que yo lamento muchísimo. En consecuencia, si vos no tenés estos espectáculos que estamos viendo, sí, de Villarrica, realmente diputados y senadores, salvo algunas que otras excepciones, pero yo no te puedo asegurar que desde el PLRA, y es lo que venimos conversando con el presidente, y nosotros tuvimos una charla antes de que venga yo al programa, te puedo decir que estamos decididos y hablamos desde el inicio de una política que tiene Efraín y va a desarrollarlo, porque la política de Efraín es continuar con lo que ya habló. En eso está el tema de la energía, de bajar la energía eléctrica, como ya lo dijo, ¿verdad?, de los gastos sociales, otro tema, ¿verdad?, que nos vamos a entrar ahora, y el tema también de profesionalizar las Fuerzas Armadas, de ampliar el debate en el tema de educación, de que realmente el servicio civil sea enfocado hacia ese ámbito. Nosotros desde el PLRA vamos a trabajar en eso, y bueno, vamos a trabajar en nuestros parlamentarios. Sabemos que
Yo entiendo tu preocupación porque lastimosamente uno de los problemas que estamos viviendo hoy día es esta crisis en la representación política, ¿verdad? Es un problema que estamos teniendo, atravesando en ambas cámaras del Congreso, pero bueno, yo creo que hay parlamentarios con, digamos, la vocación política y el entendimiento de esta situación de que va a poder desarrollar Cristian, ¿sabes por qué a mí o sea, yo entiendo tu voluntad. Eventualmente le puedo llegar a creer a Efraín que tiene voluntad, pero yo te decía algo, que es un hecho. Mira, esta ley, que es una... a ver, les quiero explicar a la gente que lea la ley va a ver que la ley tiene algunas previsiones que son de sentido común, pero hay otras que están desfasadas con respecto a la Constitución. Entonces, mira vos, esta parte de la ley 962 desfasada tiene 30 años de estar al margen de la Constitución vigente. Quiere decir que a la clase política el problema de nuestra defensa, con todo respeto a la gente que está escuchando, le importa un pito. Sí, pero convengamos, nosotros tenemos de nuestro rol de opositor, tenemos nuestra responsabilidad, pero acá la responsabilidad mayor es de aquellos que están en el ejercicio de esas funciones, es decir, las Fuerzas Armadas, el gobierno, el comandante en jefe, el presidente de la República, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de la Juventud, el Ministerio de la Juventud. Son instancias que deben propiciar y preocuparse en serio de lo que significa esta situación que vivimos en la semana, ¿verdad? Y que nos obliga a la clase política, pero principalmente al gobierno. Eso hay que... No, el PLRA tiene la iniciativa desde su directorio de, digamos, ver esta situación, acompañar la posición de mucha gente de la juventud, pero sigue siendo la responsabilidad principal y la iniciativa del gobierno. Yo coincido y lo vamos a hablar en el siguiente y último bloque, pero no, lo que quiero señalar nomás, y no te lo digo a vos, a Cristian González, que ahora tuvo la iniciativa y hizo al Congreso. No. Te digo, chicos, desde el 75 estamos en una ley que había que ajustar, a nadie le importó ajustar. Nosotros estuvimos en el gobierno de 2008 a 2002. Pero 2013, lo que pasó, Enrique, discúlpame que te interrumpa en ese punto, es que de hecho no funcionaba eso, no se aplicaba, ¿verdad? Realmente era optativo, el que quería irse iba al cuartel, no se dejó de lado, entonces no se sintió, ¿verdad? Entonces viene este gobierno y dice, hay una ley y vamos a cumplir esa ley. Y ahí es nos obliga a que la situación legal sea enmendada y discutamos realmente una ley del servicio militar que sea actual. Y yo le cambiaría el nombre al concepto, ¿no? Una ley reglamentaria del 129, porque el mismo artículo establece el servicio militar y el mismo es el que... Absolutamente de acuerdo. A todo lo que sea el servicio... El 129, sí, 129. Totalmente de acuerdo. Nos vamos a la pausa y entramos al último bloque en un ratito más. Bueno, Cristian, nos quedan 6 minutos y te voy a pedir una valoración, por favor, o sea, quiero que vos valores, pero en nombre del PLRA, ¿qué fue el problema del gobierno? Ya no, olvídate de Defensoría, ya hablamos de Defensoría todo el primer bloque. A tu juicio, ¿qué falló en el gobierno aquí en esta crisis del servicio militar? Porque yo creo que el gobierno siguió con un discurso de campaña, ¿verdad? Nosotros sabemos que el gobierno insistió en una posición conservadora, tradicional, y hablando del servicio militar obligatorio que volvería, que es una forma de servir a la patria. Bueno, después se presenta esta situación y hay una desinformación absoluta que contribuye, yo creo, el presidente de la República. En una de las entrevistas ya te señalé el tema del hijo que iba a ir al cuartel. Sí, eso que hizo en Misiones, creo que fue claro, eso fue, creo, también, que el día martes, creo que fue eso. Bueno, no recuerdo. Y
también el hecho que decía, bueno, ¿y en qué se van a utilizar las tasas? Y vamos a invertir en infraestructura, en mejorar el servicio para recibir, o sea, hubo, a mi entender, una comunicación que nos señalaba o nos daba la convicción de que era una política del gobierno lo que se estaba dando. Y finalmente, al culminar la semana, habla el ministro de Defensa, que es un militar, que habla como militar, pero no es claro para la juventud. Yo tengo que decirlo, yo lo escuché. A Soto Estigarribia. Soto Estigarribia, lo respeto mucho, no sé cuál es su función como militar, me parece, pero no tiene que ser, esta comunicación tiene que ser amigable para la gente y que la gente entienda. Porque ahí también le escuché, no escuché parte, escuché parte y hablaba, no, ¿cómo le vamos a cobrar? Porque el Estado solamente puede recibir a 4.000 de los 40.000 que cada año, pero eso de la hora cero se tuvo que hablar, ¿verdad? Entonces, yo creo que hubo unas manifestaciones de las más altas esferas del gobierno que indicaban que era una política que quería implementar, porque hablaban, no, lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley. Sí, me acuerdo, que se cumpla la ley, lo que pedimos, no es una ley de Marito, esta ley ya estaba, decía el presidente, y lo que nosotros queremos es exigir que se cumpla la ley, pero sin embargo, no se estaba en condiciones desde quienes, para que uno pueda exigir como un contrato, ¿verdad? Porque todas las relaciones finalmente es como un contrato, una prestación de ambas partes. Si yo quiero exigir, tengo que tener la estructura para hacerlo, tengo que dar la información correcta y bueno, y desde ahí digo, mira, tenés acá para asistir, te dimos la información, está todo adecuado. Si no querés venir, vas a tener que contribuir. Pero en este caso, con las situaciones, es como si fuera que hoy día en que toda la juventud maneja la información, las redes sociales, entra en Facebook, puede ver cosas que se dijeron hace años, situaciones de desaparición, ¿cómo se llama? Muertes de reclutas que no se aclararon. Van a ver, no le vas a dar una información, no le vas a engañar a la juventud. No, para nada. Entonces, hubo que después se retractó, intenta el gobierno, para mí, hasta hoy no hay una comunicación clara que tranquilice a la ciudadanía. Espero que esto suceda ya muy pronto y el error estuvo, para mí, que hizo como un sondeo un poco irresponsable. Un tanteo, esa es la verdad, un tanteo, y ahí está el resultado. Realmente grave para mí, muy grave lo que sucedió con el gobierno y le debe indicar lo errado de su política en este punto. Vos sabés que, Cristian, coincido 100%. Yo le dije vía Twitter al presidente, o sea, digamos, tuiteé con la arroba al presidente, sí, que creo que acá no hay política de comunicación del gobierno. El gobierno no tiene política de comunicación, esto hay que arreglarlo. Yo le dije en ABC Cardinal el viernes a la gente que estaba escuchando, en la sociedad de información, un gobierno que se precie tiene que tener, pero a nivel ministerial más alto, política de información. Y aquí lo que se demostró es que no hay política de información. El ministro de Defensa dice una cosa, el comandante de reclutamiento dice la misma cosa, pero no es un discurso unificado. En fin, tampoco se veía que no, nosotros estamos, esas frases armadas, digamos, estamos muy contentos porque cada vez más hay gente que quiere cumplir su servicio militar. Sin embargo, donde el reclutamiento no volaba ni una mosca y en todo el país había miles de jóvenes, porque esa es la realidad, manifestando su objeción. No, yo creo que además creo que quedó muy claro, y esta frase que vos dijiste, Cristian, yo la voy a subrayar porque me parece importante, me parece además demostrativa. Yo creo que el gobierno, si estaba tanteando, ahora sabe que su política sobre el servicio militar no le gusta a nadie. A nadie. Solamente le gusta al general Soto y tal vez al presidente. Después a nadie. Creo que es una política medio reaccionaria, diría yo. Yo creo que hay que arreglar el problema de defensa, sí, Cristian. O sea, convengamos, si yo fuera el comandante en jefe, si yo fuera Marito, yo creo que tenemos que sentarnos para arreglar el problema de la defensa porque realmente estamos mal. Sí. Pero el servicio militar obligatorio no es el camino.
Eso pero no es el camino desde el punto de vista técnico. Ya olvídate de lo que queremos o no queremos. Lo que tenemos que aclarar otra vez, porque no podemos debatir porque está están en contra del servicio. Nosotros, de nuestra posición del PLRA, no, los que quieran hacer el servicio militar obligatorio tienen la libertad y el derecho. Es más, el Estado le debe brindar todas las condiciones para que, como dice la Constitución, lo hagan con dignidad y realmente se prepare a paraguayos que estén preparados para la defensa si es necesario, o por lo menos para poder enfrentarle al EPP. Pero esa es la realidad. No, así nos da risa, pero es para llorar, sí. Esa es la realidad, pero que vea esta realidad, esta situación de que ya estoy siendo reiterativo, ¿verdad? Porque la gran parte de la población que no está de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Cristian, simplemente agradecerte el tiempo que nos estás dispensando muy amable. Nosotros volvemos el domingo que viene a las 21. Muchísimas gracias por la confianza.